La ansiedad se puso de moda y todo el mundo tiene ansiedad, la gente se reconoce cuando se habla de ansiedad, la gente de pronto dice, yo creo que estoy sintiendo esto. ¿No te parece que la ansiedad de alguna forma ha agarrado como un auge, ¿no? Se ha puesto como en boga, que todo el mundo habla de esto. Yo te voy a decir algo y te lo voy a decir en defensa de todas las personas que han pasado un proceso de ansiedad, que lo están pasando en este momento, y en defensa propia también, por haber pasado por un proceso de ansiedad que se convirtió en trastorno de una forma muy rápida. Hoy lo que está pasando es que las personas le pueden poner nombre a eso que han sentido, que vienen sintiendo o que están sintiendo en este momento por la información que hay. Yo le doy gracias a la ansiedad y te quiero contar un poquito de la historia y el por qué yo le doy gracias a la ansiedad, y quizás te identifiques conmigo, con mi historia y con lo que tengo para decirte, y dejarte unas cuantas herramientas que si estás pasando por ese proceso o alguien que tú conozcas está pasando por ese proceso, le ayudemos y le demos un empujoncito para la salida, porque también sé perfectamente cómo se siente una persona que está pasando por procesos de ansiedad y cómo nos podemos sentir cuando logramos salir de ese proceso desde la comprensión, la aceptación y la permisión. Hablemos de eso hoy en Flota. Hoy te quiero compartir en este episodio justamente un pedacito de mi historia con la ansiedad. ¿Por qué? Porque quiero que la veas desde un punto distinto. Cuando hablamos de ansiedad, a veces hablamos de ansiedad de una forma un poco cargada, de una forma que de alguna manera u otra es denso. O sea, hablar de procesos de ansiedad se puede tornar muy denso. Y yo he tratado durante todo este camino, durante estos 8 años, de no hablarlo con esa densidad. De hecho, a mí me preguntan mucho, ¿cómo hago para no agotarme entre las sesiones del día, tener que hacer contenido, seguir hablando de esto? Y yo creo, es más, yo estoy segura que es que ya esto se convirtió en mi forma de vivir. Pero como no lo hablo de una forma negativa, no lo llevo desde ese peso que implica la ansiedad, ¿no? Y eso es lo que trato siempre de mandar en los mensajes que voy dando por todas las plataformas que se me permite. Yo siento que he ido hablando de la ansiedad desde ese mensaje en positivo que ella viene a traernos. Quiero que tú lo puedas ver hoy también. Quiero que tú te des cuenta de que esto no es tan malo y tan grave como lo vemos en ese momento, y por qué lo agravamos, que es lo más importante, ¿no? Quiero que tú puedas ver por qué nosotros agravamos esta situación que nosotros estamos pasando en ciertos momentos, pero que no es del todo malo y que te trae una oportunidad de cambios, de hacer muchas cosas diferentes en tu vida, que aunque no las puedas ver en este momento, están allí, y eso es lo que te está pidiendo tu sistema. Fíjate que cuando yo pasé por el proceso de ansiedad, yo no sabía que estaba pasando por un proceso de ansiedad. Yo duré 6 años buscando la causa de una enfermedad que yo pensé que a mí me estaba matando. Y yo siempre decía eso. Yo decía, no puedo creer que tengo algo, yo tengo que tener algo y nadie está haciendo nada para ayudarme. Nadie me está diciendo nada. En aquel momento no había tanta información, como les digo, con respecto a la ansiedad. Y la poquita que había, pues creo que no me tocó, cariño. Creo que nadie me la dijo, porque pasé de médico en médico y fui a buscar cardiólogos, internistas, me hacía muchísimos exámenes de laboratorio, tenía los brazos morados de tantos exámenes que yo me hacía y nada, yo no conseguía un diagnóstico, no había nada, siempre me decían, no hay nada, no conseguimos nada. Mi mente no lo podía creer, mi mente no podía procesar que yo me sintiera tan mal físicamente y quizás mentalmente y que no consiguieran nada en ningún examen de laboratorio. Eso para mí era absurdo, era poco probable, ¿no? Por lo cual seguí buscando y seguí buscando y seguí buscando y me convertí en una persona hipocondríaca. Creí siempre que estaba enferma y seguía buscando enfermedades. Si tenía taquicardia era porque yo tenía algo en el corazón. Si yo tenía de alguna forma porque se me estaba cayendo el cabello era porque yo tenía quizás algún tipo de cáncer, algo me estaba sucediendo y nadie me daba respuesta. Sentía que yo me estaba volviendo loca. Mira, ¿para qué te digo que no? Sí, pasé un proceso bastante fuerte. Por eso es que puedo entender perfectamente a alguien que esté pasando por ansiedad o que quizás ya cruzó esa línea también y se convirtió en trastorno. Y por eso es la empatía, el querer escuchar su historia, el saber qué le está pasando y tratar de darle las herramientas que se necesitan en ese momento y que ayudarle sobre todo a comprender el proceso. Ahora tú me dirás, ¿por qué tú llegaste allí? Yo duré 6 años con ansiedad y 2 en mi salida cuando me enteré de mi diagnóstico. A los 6 años, cuando mi ansiedad cumplió 6 años, casi como un cumpleaños feliz para mi ansiedad, cumplió 6 años, yo me enteré que yo tenía ansiedad y que no era ansiedad, que era trastorno, y fui la mujer más feliz del mundo, pero ya te voy a contar esto. Pero tú te preguntarás, Silvia, ¿cómo una persona llega a ese estado? Fíjate,
y te lo voy a tratar de resumir para que lo podamos ver de una forma muy, muy amena y no cargarnos tanto, ¿no? Pero básicamente mi ansiedad se manifiesta en mí por mi mal manejo de emociones, por no saber llevar las cosas de la vida, por mucho estrés, y además que ese estrés no era a lo mejor un estrés hoy, un estrés mañana, un estrés pasado, no, era un estrés en una línea de tiempo, cariño, un estrés sumamente prolongado que obviamente eso mantenía los niveles de cortisol y adrenalina en mí, y mi sistema me dijo un día, sin decírmelo obviamente, ¿no? Pero me lo hizo saber: no te soporto más, no hay manera de que esto siga fluyendo, yo necesito que tú hagas cambio. Nuestro cuerpo es maravilloso y él sabe lo que tiene que hacer para estar saludable. Y aunque tú en este momento estés pasando por un proceso de ansiedad y tengas sensaciones físicas en tu cuerpo y todo, créeme que tu cuerpo no está haciéndote daño. Aunque creas que esto te está haciendo daño, no te está haciendo daño, sino que tu cuerpo lo que está es respondiendo a esos estados de alarma, a esos estados de alerta, porque la ansiedad es eso, un estado de alarma. La ansiedad es una emoción que se enciende como, imagínate una campanita de bomberos. Es como que si llamaran a los bomberos, le dijeran que tú tienes una emergencia y los bomberitos inmediatamente bajan por ese tubo, corren para su camioncito y van a tratar de apagar el fuego. Cuando llega el fuego, no hay, cariño, porque no nos está pasando nada en realidad. Aquí te estoy hablando de cuando es una ansiedad emocional, que es por el easy, por lo que nos imaginamos, por lo que constantemente estamos pensando, por estar mucho tiempo en el pasado y seguimos rumiando y rumiando y rumiando. Porque sabes que siempre se dice que la ansiedad es un exceso de futuro, la depresión es un exceso de pasado. Pero para mí la verdad es que no es así, porque mi ansiedad era mucho exceso del pasado. Te puedo asegurar que yo no estaba en el futuro en ese momento. Yo tuve mucho exceso de pasado. Mal manejo emocional, mucho estrés continuamente. La superpoderosa, ¿no? No la superhéroe que yo te digo que nos veamos en el espejo y digamos: esta soy yo soy maravillosa, yo puedo, yo soy suficiente. No es esta, sino esa supermujer, la mujer maravilla, la superheroína que no tenía vida, que tenía muchísimo estrés porque siempre estaba salvando a los demás, porque siempre estaba resolviendo la vida de los demás, porque tenía muchas preocupaciones y muchas angustias, pero cuando le preguntaban ¿qué te pasa?, yo siempre decía nada, y yo quería resolver todas las cosas desde mi nada. Me tragaba las emociones, me guardaba lo que sentía, sobrepensaba muchísimo en las situaciones que me acontecían, pero no las drenaba. Y era como un robot. Yo lo que hacía era todos los días la misma rutina, desde el hacer, y se me olvidó darme tiempo. Se me olvidó que yo también existía y que yo necesitaba ciertas cosas. Y por desconocimiento, ignorancia en aquella época, pues yo no entendía esto de date un tiempo, toma un aire, medita. No, porque incluso para ir a la playa iba con estrés, supongo yo. O sea, en el hecho de ir a la playa para desconectarme, pero estaba pendiente de las cosas que tenía que hacer en la semana, ¿no? Porque hay que hacer. Y resulta que todo esto me fue dañando. Todo esto fue dañando mi sistema nervioso, todo esto fue colapsando. Yo pasaba, y aquí quiero ser muy enfática, la ansiedad nos va avisando. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de eso, no nos prestamos atención, pero mi ansiedad me fue avisando. Yo tenía piquitos en la semana donde yo siempre tenía un zumbido en el oído, y como no le presté atención al zumbido en el oído, pues yo empecé a tener dolor de oído, empecé a tener como una especie de otitis, y eso me tumbaba 3 días. Yo tenía que estar por lo menos 3 días en casa, fuera de lo que estuviese haciendo, porque a mí eso me estaba haciendo daño. Si no era el dolor de oído, era entonces porque tenía un dolor de cabeza. Si no era el dolor de cabeza, era porque de pronto me dolía el cuello, me dolía el cuerpo. Iba a terapeutas para que me dieran masaje, y esos dolores, así como se iban en ese momento, regresaban nuevamente. Tenía también esto de sentir que no estabas haciendo las cosas. Es como sentirte productivamente improductivo, ¿no? Y era como siempre un paso adelante, Y esto definitivamente llegó a un punto, es que yo me imagino mi cuerpillo por dentro, ¿no? Y digo, es que mi sistema dijo, ya basta, y demasiado me aguantó, honestamente. Además de que yo trabajo desde muy pequeña, yo tuve una infancia, yo siempre lo llamo una infancia como recortada, ¿no? A mí me tocó crecer muy rápido. Yo trabajo desde que tengo 12 años y desde ahí no he parado hasta el sol de hoy. O sea, decirte que no he parado es que no he parado. Te cuento cuándo paré, y fue cuando el ataque de pánico a mí me dio, porque en esa oportunidad yo había viajado a España tras el fallecimiento de mi padre, y aquí es donde te traigo la causa y la consecuencia, ¿no? Los detonantes, mejor dicho, porque siempre digo que toda ansiedad, apúntalo por favor para que lo tengas tú allí, toda ansiedad tiene una causa y tiene un detonante, y mi causa es la que te estoy comentando: muy mal manejo emocional, mucho estrés, muchas cosas que estaban sucediendo en ese momento, pero mi detonante final
fue la muerte de mi papá. Una muerte que me dolió muchísimo, por supuesto, que la viví muy mal, porque yo no supe vivir el duelo de mi papá. Yo creo que yo estuve en shock durante muchísimo tiempo. Mi padre fallece en ese momento. Para mí fue muy duro, fue como un golpe muy, muy fuerte. Y yo lo que hice fue, dentro de la mujer fuerte, ¿no? Buscar una laptop, buscar la funeraria, hacer las cosas que tenía que hacer. Y 2 días después yo tenía prácticamente un boleto comprado para Madrid y ya yo me iba. Yo me iba porque yo tenía que vivir otras cosas, yo tenía que hacer otras cosas desde esa fortaleza tonta que nos ponemos, dentro de esa coraza que nosotros nos ponemos, porque disfrazamos lo que nosotros sentimos. Por eso es que tengo un stand-up que es una payasa, una abuela y yo. Y esa payasa simboliza a esa Silvia que se disfraza y que quiero que tú la puedas ver en ti. Por supuesto que todo esto que te lo estoy diciendo es para que lo veas en ti también, ¿no? Y a ver si te cae el 20 o si tú dices, oye, esto a mí me suena, o sea, yo estoy haciendo este tipo de cosas. Y quiero que lo atajes ahí porque, o sea, por supuesto no quiero que vayas a pasar por un proceso de ansiedad nunca. Y si lo estás pasando, para ayudarte a salir de ese proceso, porque vivir esto no es fácil. Y aunque, como yo te digo, o sea, no es que sea algo denso y fastidioso y negativo, que puede serlo de acuerdo a la percepción de cada quien, esto te está trayendo un aprendizaje y es lo que yo quiero brindarte. O sea, quiero que lo puedas ver y hagas el cambio. Y te lo digo no solamente por mí, sino por todas las personas y sobre todo mujeres que he venido atendiendo durante estos 7 años que me han dado la oportunidad de trabajar con ellas y hemos visto justamente cuál es ese mensaje, qué es lo que la ansiedad te está queriendo decir. Entonces yo me fui para España. Lo único que hice en realidad, creo que en nombre de mi padre, como para estar presente, fue hacerme este tatuaje en su nombre y creo que ahí lo volví a desconectar, ¿no? Porque es que yo no quería sentir, porque no nos gusta sentir. O sea, a nadie le gusta sentir, pasar por estos procesos. Y yo dentro de mi mujer fuerte y mi fortaleza y todo esto, pues yo no quería entonces sentir nada de lo que estaba sucediendo en ese momento. Pasé por todos los bares, me tomé todas las cañas y me comí todas las tapas que te puedes imaginar en las callecitas de Madrid. Y además de esto, pues nada, pasé y caminé y no paré hasta que regresé. Tuve que regresar por cosas personales, mi hija también estaba en Venezuela en ese momento, pues yo regreso, hago todas las cosas que tengo que hacer y me vuelvo a ir. Quemé un barco. Así tal cual. Yo quemé un barco, yo no quería regresar a Venezuela, yo había pasado muchas situaciones en Venezuela, sobre todo con temas de delincuencia, y para mí regresar a Venezuela en ese momento no era una mejor opción. Paso un tiempo en Madrid, estuve trabajando muchísimo, obviamente, ¿qué crees? Que mi amigo el estrés siempre estaba conmigo porque tenía 2 empleos, casi no veía a mi hija estaba muy pequeña, situaciones de la migración que tenemos que estar preparados, ¿no? Emigrar no es fácil, nosotros lo sabemos, pero en realidad vivir la vida como tal tampoco es que sea tan fácil. La podemos hacer más cómoda, sí, la podemos hacer mucho más tranquila, sí, con herramientas que nosotros tengamos, pero los procesos migratorios a veces pues no son fáciles y menos cuando estás con alguien que es mucho más pequeño que tú, que depende de ti. Y todo esto a mí me fue llevando por una vía de estrés, por una vía de preocupaciones y de angustias, ¿no? De esos easy, de no saber qué hacer. Fueron tiempos difíciles en ese momento. Tuve que regresar a Venezuela en algún momento y obviamente por situaciones de salud, por situaciones de muchas cosas, yo tuve que regresar. Ya me estaba sintiendo mal cuando estaba en España, empecé con un mareo, tenía mucho vértigo, de pronto estaba en la estación del tren y decía, ¿por qué me siento tan mareada? Tenía palpitaciones, tenía como una taquicardia, sí sentía que el corazón estaba por allí. También tuve temas de dolores musculares horribles, pero yo le decía a mi cuerpo, claro, esto tiene que ver por tanto trabajo, ¿no? Yo trabajaba de pie, era camarera en 2 sitios, yo trabajaba de pie, eran muchas cosas que estaban pasando en ese momento. No estaba ejerciendo ninguna de mis carreras y mis profesiones y obviamente, aunque no lo veamos en ese momento, eso de alguna manera también afecta, ¿no? Porque tú dices, oye, yo tengo esta profesión, tengo esta carrera, me gradué de tantas cosas con esto y no lo puedo ejercer tampoco. Es difícil, o sea, para nuestra mente en esos momentos es difícil, pero se sobrelleva y lo podemos compensar de alguna manera. Pero ya venía sintiéndome mal, tuve que ir muchas veces al médico, nunca pensé en absolutamente nada de tengo una enfermedad ni nada, sino que dije, estoy desgastada, tengo mucho cansancio. De hecho, te voy a contar una anécdota rápida. Cuando yo llego a Venezuela, cosa que, lo que te digo, no quería regresar porque además de que yo tenía un duelo de mi padre, pues también tenía un duelo migratorio, ¿no? Yo no quería regresar a un país donde pasé tantas cosas en ese momento y que no era el país que yo había dejado en ese momento y tenía mucho temor de regresar. Y además, pues obviamente saber que mi papá no iba a estar allí conmigo, ¿verdad? Y que no iba a estar en los espacios. Pero cuando yo regreso a Venezuela, pues lo primero que hago es hacerme un chequeo médico de rutina, normal, y mi médico de toda la vida me dice, Silvia, necesito que te repitas estos exámenes, tienes el colesterol demasiado alto, esto no puede ser tuyo. Y yo le dije, pues sí,
créeme que sí es mío. Sí es mío porque los últimos 3 meses he tenido mucho estrés y además he estado comiendo spam con jamón y queso, que es lo único que me da tiempo de comer en mi trabajo, ¿no? Entre los dos trabajos. Y sí, era mío, definitivamente era mío. O sea, entre el estrés, el trabajo y las cosas que uno tiene que hacer, pues eso es lo que había. ¿Qué sucede en ese momento? Que yo estoy en el momento más pleno. En este momento sí te digo que no estuve trabajando, por eso te dije, te lo cuento después. Yo ese año era prácticamente un año sabático. Yo me iba a ir a Venezuela para atender unos temas de salud y para atender otros temas personales, y yo sencillamente era a estudiar. Yo iba ese año a Venezuela a estudiar, a prepararme porque iba a migrar otra vez y tenía que hacer ciertas cosas antes de yo irme a este nuevo país. Pero resultó que la ansiedad me tocó la puerta, ella pasó por mí, yo pasé por ella y aprendimos a vivir juntas y me meneó, y yo no sabía ni siquiera que ella existía ni que estaba ahí, porque para mí la ansiedad era eso que muchas personas todavía creen, ¿no? Que es ansiedad por comer, ansiedad por comerme un dulce, por ejemplo, ansiedad por ver a alguien o por hacer cualquier cosa. Y no, resulta que la ansiedad no es eso, todavía queda muchísimo trabajo por hacer, pero hoy en día se está entendiendo muchísimo más que eso es lo que de alguna forma me alivia, ¿no? Entonces, justamente en el momento menos pensado, y aquí quiero que me prestes mucha atención, porque mira, las personas siempre piensan que ese golpecito de la ansiedad, esa crisis de ansiedad o ese ataque de pánico va a llegar cuando algo está pasando, ¿no? Cuando de pronto es porque me pasó tal cosa, o es porque de pronto choqué, o es que porque de pronto tal. Y no siempre es así. Puede pasar cuando tú estás en tu descanso más pleno. Muchas de las personas incluso que terminan en una emergencia es porque estaban en casa y de pronto les dio un ataque de pánico, o de pronto estaban manejando en su carro, en su coche tranquilamente y les dio un ataque de pánico, o de pronto estaban viendo una película en el cine y les dio un ataque de pánico. Y las personas no entienden por qué, si yo estoy tranquila, estoy tranquilo, me está pasando esto en este momento, ¿no? Así pasa porque nuestro cuerpo, que es bien inteligente, lo que hace es buscar equilibrio cuando tú menos te lo imaginas. Él sabe lo que tiene que hacer, lo único es que a nosotros en ese momento obviamente pues no estamos esperando un golpetazo como ese, ¿no? Cuando a mí me dio mi primer ataque de pánico, yo estaba haciendo un pastel con mi mamá. Mi mamá se dedica a la repostería y yo estaba ayudándole a adornar ese pastel. Yo estaba haciendo unos muñequitos en esa masa que se come de las tortas, y yo estaba haciendo unos muñequitos, me estaba quedando súper lindo. Recuerdo que tenía un fondo musical, estaba tranquila, de verdad que estaba muy tranquila, y de pronto yo siento que tengo mucha palpitación. De hecho, la camisa, yo me la veía y yo sentía el palpitar de mi propia camisa. Y de pronto siento que es como bradicardia. Yo dije, no puede ser, o sea, tuve como mucha palpitación, me dio un pinchazo en el pecho y después sentí que no me estaba latiendo el corazón. Traté de hablar con mi mamá, que estaba parada, ella estaba justo frente a mí, pero de espalda, hablando por teléfono, y traté con lo que mi voz me daba en ese momento de pedir ayuda y decirle a mi mamá, algo me está pasando. Mi mamá no me escuchó en ese momento, yo empecé a sentirme muy mareada, empecé a sentirme muy mal, y mi hermano, que está en una habitación alterna, me dice, ¿qué te pasa? Él me ve, ¿no? Y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, sácame, que yo me estoy muriendo, a mí me está dando un infarto. Él rápidamente me carga, me lleva a su habitación, llama a un amigo de nosotros que es médico, y mi amigo médico me dice, ¿no?, en el teléfono, ¿estás sintiendo taquicardia? Sí. ¿Y te sientes de esta manera? Sí. Y me puse a hacer unos ejercicios con mis manos, me dijo algo con la lengua y yo le dije, sí, todo eso lo puedo hacer, y me dice, no, es un ataque al corazón, tú estás pasando por un ataque de pánico. La primera vez que yo escuché eso, honestamente, o sea, yo nunca había escuchado ataque de pánico en ningún momento, no sabía de qué se trataba, no sabía qué era. Yo de alguna forma me calmé, pero te voy a ser honesta, yo esa noche no dormí, porque aquí es la parte más importante. Hay dos tipos de personas y quiero que también lo puedas evaluar. Yo le voy a llamar persona A y persona B. La persona A es la que le pasan este tipo de cosas y bueno, ya pasó, ya no me pasó más nada y ya, lo deja pasar, lo deja estar y como que si nada hubiese pasado. Y si en algún momento alguien dice, por ejemplo, hablo de un ataque de pánico o algo, esa persona puede decir, a mí me dio uno una vez, y se siente horrible, echa el cuento y se acabó, la persona no sigue con esto. Pero estamos las personas B, donde yo me incluyo, que no dejamos eso ahí como en el tintero, ¿no? Sino que tenemos miedo. Miedo a que esto me vuelva a suceder, miedo a que de verdad no sea un ataque de pánico, sino que sí me estaba dando un ataque al corazón y cuando me duerma me voy a morir, y miedo a que se vuelva a repetir, y ese miedo se quedó dentro de mí, así como se ha quedado dentro de muchas personas, se quedó dentro de mí y no había Dios que lo sacara, cariño, o sea, no había forma. Yo sencillamente era miedo constante, un miedo constante, y empecé a sentirme mucho más enferma, obviamente, porque yo decía, hay algo más. Al día siguiente tenía taquicardia de
nuevo, me sentía súper nerviosa, yo no dormía bien ya a partir de ese momento, entré como en un temor, en un miedo de quedarme dormida en la noche y que nadie sintiera si a mí me estaba pasando algo. Fue un bucle inmediato que empecé a sentir. Ya yo ahí estaba de alguna manera cruzando como esa línea, ¿no? de trastorno. Te hablo del tiempo en el que a mí mi ansiedad me empezó. Había pasado ya un año, lo que no sabía era el nombre. Empecé a perder cabello en la parte de atrás. Cada vez que me agarraba el cabello veía montañitas de pelo. Empecé a adelgazar muchísimo porque hubo una oportunidad donde yo estaba comiendo y tuve como lo que se conoce como un bolo histérico. Sentía como una pelota que tenía dentro de la garganta y no podía comer, y todo lo empecé a licuar, las comidas las empecé a licuar. Eso obviamente entre la ansiedad, el nerviosismo y todo lo que estuve pasando ocasionó en mí que yo tuviese una gastritis. Una vez una de mis chicas me dice: Silvia, ya sé por qué tengo ansiedad, tengo gastritis. Y le dije: bueno, con mucho respeto y mucho amor, te voy a decir que la gastritis que tienes es derivada de la propia ansiedad que estás teniendo y quiero que hables con tu médico sobre eso, porque es bien importante. Ese médico sí me preguntó que cómo estaba mi estado emocional en ese momento. Le decía: yo estoy muy nerviosa, pero no me dijo nada tampoco. Así fui yendo a médicos y a médicos. Empezaron mis consultas cardiológicas. Iba constantemente a los cardiólogos. Cambiaba de cardiólogo porque como me decían que no tenía nada, decía: este médico no sabe, no me está sabiendo diagnosticar. Algo está pasando porque mi taquicardia es constante. Y además que, por ejemplo, cualquier ejercicio físico, yo me agachaba para recoger un tenedor y el corazón a mí se me iba a salir por la boca. Y yo decía: esto no es normal. Entonces, bueno, entre ese miedo, entre ese susto y toda la desinformación que yo tenía, la ignorancia sobre el tema y todo esto, pues evidentemente mi ansiedad fue creciendo sin tener nombre. Llegó un punto donde ya yo no salía de casa, todo esto empezó a limitar mi vida. Ya no salía de casa, sentía mucho mareo. Yo estuve mareada de mayo a mayo y me acuerdo claramente porque fue el cumpleaños de mi hermano. Y cuando llegué a la clínica del vértigo del doctor ruso que siempre he comentado y que les comento en mi libro, ya era mayo de nuevo, pero todo ese tránsito yo estuve siempre con vértigo, con mareo, con sensación de que yo me iba a caer. Y pues imagínate, o sea, mi vida empezó a limitarse, ya no salía sola, me daba mucho temor y empecé a encerrarme pues en una habitación donde yo de alguna forma sentía que yo estaba cómoda, que eso era lo que a mí de alguna forma u otra me estaba haciendo bien. Mi amigo el tensiómetro, aquí lo tengo porque me acompañó durante muchísimo tiempo, mi tensiómetro, que para todo me tomaba la atención, para todo estaba yo con este aparatito, incluso si iba a hacer ejercicio me lo llevaba en el bolso, imagínate, para saber si me estaba pasando algo o no. De verdad que fue un proceso bien terrible. Una vez mi cuñada, que es médico, me dijo, cuando me vio tomarme la atención un día, me dijo: si tú estás en estado de nerviosismo y te estás tomando la presión arterial en ese momento, siempre te va a salir alterada. Y eso es lo que le pasa a muchas personas cuando van al médico, que todavía están manifestando ansiedad y que el hecho de ir al médico ya les genera ansiedad, siempre va a estar alto. Y muchas veces los profesionales del área no te preguntan cómo te sientes o relájate un poco y te la vuelven a tomar, sino que inmediatamente lo anotan como que si esa es tu tensión real y no es tu tensión real. Todavía, como te digo, hay muchas cosas que hacer con respecto a esto, ¿no? Pero así fui llevando la vida hasta que llegué a esa clínica. Ya habían pasado, lo que te digo, ya vamos al cumpleaños de mi ansiedad, ya le vamos a cantar el Happy Birthday to You a mi ansiedad, porque ahí fue donde yo me entero, después de 6 horas de muchísimos exámenes de todo tipo, no te puedes imaginar, yo me entero allí que lo que yo estoy teniendo es ansiedad. Ese doctor me dijo en su español, poquito porque él es ruso, pero se le entiende muy bien, y me dijo: tú tienes ansiedad. Y yo creo que ya no es ansiedad sola, sino que ya es un trastorno de ansiedad. Yo en ese momento, guapura, cuando a mí ese doctor me dijo eso, yo fui feliz. Yo creo que la sonrisa no dejaba de dibujarse en mi rostro, porque yo dije: tengo un diagnóstico. O sea, tengo un diagnóstico, lo que tengo es ansiedad y es un trastorno, qué maravilla, o sea, tengo algo. Mi necesidad de tener un diagnóstico era muy grande porque yo decía: algo está pasando, nadie me está ayudando. Y este doctor, pues cuando me comenta esto, yo de verdad que fui bastante feliz. Salgo de esa clínica, yo llegué tomada de la mano de mi mamá, muy mareada, y salimos de la clínica y yo le digo a mi mamá: mamá, te voy a llevar a comer a un restaurante que a ella le gusta mucho allá en Venezuela. Y mi mamá me mira y me dice: ¿tú te sientes bien, Silvia? Le digo: me siento perfectamente, mamá, tengo ansiedad y tengo trastorno de ansiedad.
te podrás imaginar la cara de mi mamá, ¿no? Mi mamá no entendía cómo, ¿qué me estás diciendo? Le digo, tengo trastorno de ansiedad, mamá, y ahora ya sé qué tengo que hacer, ¿no? Por supuesto, de allí ya mis citas empezaron a cambiar, ya no era con el cardiólogo, ya no era con los internistas ni con nada de esto, sino que empecé a buscar la ayuda profesional de la salud mental. Contacté a varios psicólogos, a varios terapeutas, tuve también un coach personal y empecé a hacer un trabajo, y me acuerdo haber comprado una libreta muy, muy gruesa de un color morado, y allí llevaba una bitácora diaria, ¿no? Cómo me he sentido hoy, qué sensaciones tuve hoy, qué sucedió hoy, qué pensé hoy, y empecé a hacer un trabajo personal muy bonito hacia mí. Y obviamente tengo que ser muy honesta también contigo, yo ya traía una base de la profesión del coaching, de muchas cosas en base a la psicología y a todo lo que había estudiado, porque yo me dedicaba también a otra carrera. Mi profesión como tal, la inicial, es producción audiovisual, eso era mi trabajo, lo que yo hacía, pero también me dediqué a unas áreas de medicina estética, y me dediqué a otras cosas que me encanta hacer de todo. Por eso es que yo digo que uno es capaz, ¿no?, de seguir haciendo millones de cosas, y yo traía estas bases que eran con las que yo trabajaba anteriormente. Y todas esas empecé a aplicarlas en mí porque ya tenía un diagnóstico. Yo decía, ok, como esto es algo que tiene que ver con la mente, tiene que ver con esto, yo necesito empezar a trabajar en eso. Y todos los días llevaba una bitácora, llevaba esto. Hay un video que yo tengo por allí que es como que yo rayo en un papel la palabra miedo, la meto en mi mochila y me voy al gimnasio, ¿no? Y eso fue un video real. Mi mamá me decía, ¿qué estás haciendo? Le digo, voy a meter el miedo en mi mochila y me voy a ir. Porque aunque todavía tengo miedo por sentirme con ansiedad, y que pueda caerme o que pueda pasarme algo, sé que es ansiedad y que no va a pasar nada. Los profesionales con los que trabajé en ese momento fueron increíbles, de verdad, me apoyaron muchísimo, me enseñaron muchísimo con respecto a todo esto, y ya mis consultas con ellos ya no eran solamente para hablar de mí, sino era justamente para entrevistarlos. Yo tenía una grabadora pequeñita como de periodista, y yo me iba a esos consultorios con todos los médicos a hablar con ellos. ¿Qué pasa cuando mi corazón está así? ¿Qué pasa cuando esto funciona? Quiero que me instruya. Y así iba tomando notas, iba grabando, y pues nada, empecé a estudiarme el cuerpo, me empecé a estudiar por dentro, empecé a ver todas las cosas. Yo estaba dispuesta a todo lo que fuese necesario para encontrarme, para hacer los cambios, y ahí es donde me di cuenta. Yo dije, qué maravilla es el tema de cuando la ansiedad se presenta, ¿no? Que aunque la podemos ver tan fatal y de una forma tan negativa, que como te digo, como yo no sabía lo que me estaba pasando, pues obviamente era terrible, y muchas personas no saben que esto les está pasando, o saben que es ansiedad, pero no saben qué hacer en ese momento y se sienten terrible. Todo empezó por la comprensión, ¿no? Y aquí es donde te empiezo a dar ciertas claves. Una de las cosas es que todo empezó por comprender mi proceso de ansiedad. Empecé a comprender qué era la ansiedad inicialmente. O sea, empecé a ver qué es la ansiedad, por qué se manifiesta, qué nos pasa a nosotros como humanos cuando sentimos ansiedad. Y todo eso fue, o sea, un trabajo de gotita, ¿no? Un trabajo de comprensión constante, que era lo que estaba pasando. Otra de las cosas que también me ayudó mucho los profesionales, por supuesto, y yo mientras estaba haciendo el trabajo, es la comprensión de mi sistema nervioso, saber cómo funciona mi sistema nervioso, qué es el sistema parasimpático y qué es el sistema simpático, y qué era lo que estaba pasando en ese momento. Cada vez que yo sentía esos episodios de ansiedad, o que de pronto yo tenía un ISI o tenía una forma de pensar pues que no estaba haciendo la más correcta en ese momento, entendía que mi sistema parasimpático, cuando yo sentía la taquicardia o me sentía mal, mi mente ya decía, ya lo sé, es mi sistema parasimpático que se activó, déjame ver por qué lo activé, ¿no? Y ya poco a poco, dentro de la comprensión, porque definitivamente cuando comprendemos, cuando sabemos las cosas, todo empieza a cambiar en nosotros, ¿no? Y ya yo sabía qué era lo que estaba sucediendo en ese momento, y así sucesivamente fui trabajando en todo esto. Entonces me encantaría también que tuvieras en ti en qué manera tú puedes comprender a la ansiedad, ¿no? O sea, cuáles son los recursos que tienes en este momento para que tú puedas comprender a la ansiedad, que tú puedas comprender el sistema nervioso, tu sistema simpático y parasimpático, cómo se activa, qué es lo que pasa en nosotros. Ahorita hay muchísima información con respecto a eso. Y además que conozcas, estas sí son preguntas claves para ti, ¿qué te estresa a ti? Yo empecé también a anotar, escribía, y te voy a pedir que hagas lo mismo. O sea, trata de escribir. Mira, cuando tú tomas lápiz y papel, y si puede ser un lápiz muchísimo mejor, no un boli como este, pero si tú puedes tener un lápiz y escribir a mano, ¿no? O sea, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué genera en mí emociones de ansiedad? ¿Qué genera en mí estrés? ¿Qué me genera mi angustia? Las preocupaciones que tengas, quiero que las anotes y tú puedas ver esto que tanto me preocupa es una realidad. Y si es una realidad, yo la puedo solucionar, y si no la puedo solucionar, ¿a quién le puedo pedir la ayuda? Todo eso que necesitamos vaciar, porque muchas veces lo que tenemos es todo acumulado. Esta mañana hablaba con alguien a quien quiero mucho y también le decía, ¿por qué te callaste tanto tiempo? 5 años, me dice.
llevo 5 años en esto, lo que pasa es que yo no quería decir nada. Yo le digo, pero ¿por qué te guardaste tanto esto? ¿Sabes qué? Puedes hablar conmigo cuando quieras, pero también depende de la personalidad. Pero sí te digo honestamente que es bien importante que te des cuenta que ese guardadillo son semillas que estás sembrando para tu sistema nervioso y que la ansiedad en algún momento va a llegar, te va a tocar la puerta y te va a decir, cariño, que no te aguanto más, ¿eh? O sea, tu sistema nervioso ya va a llegar a un punto donde dice, ya no puedo más, ya necesito que empieces a hacer cambios porque estoy tratando de ayudarte y tú no me dejas, cariño. Entonces necesito que tú puedas ver eso también en ti. ¿Qué te genera ansiedad? ¿Qué genera en ti? O sea, ¿cuáles son los factores que a ti te pueden generar ansiedad? Piquitos de causa. ¿Cómo está tu estrés? ¿Qué te genera a ti estrés en el día a día? ¿Cómo estás llevando tú tu vida? Todas esas preguntas son bastante importantes que tú te las puedas hacer porque ahí vas a tener una luz y si, como te digo, y si las escribes, vas a tomar en cuenta, te haces más consciente, hay una conexión inmediata y quieres que te diga algo. Una vez tú lo escribes, ya no lo puedes evadir, cariño, porque ya eres más consciente de eso. Una cosa es que lo estés pensando y de pronto el pensamiento fue y vino y otra vez y entonces de pronto pensaste en otra cosa y se te fue ese pensamiento. Pero cuando tú lo escribes, no hay forma, cariño, de verdad, no hay forma que esto no sea una realidad para ti, que tú puedas ver esto en cambios. Por eso es que cada vez que hago las sesiones personalizadas o doy talleres, siempre hay una guía de por medio. Siempre reciben una guía, siempre estamos haciendo una actividad porque necesito que lo trabajes y necesito que lo veas. Ahora pues contándote todo esto, ¿cómo nace Habla con tu ansiedad? Habla con tu ansiedad nace porque justamente después de mi proceso de salida yo vuelvo a mi campo laboral, vuelvo a hacer mi vida como siempre, haciendo todas mis cosas y una vez paseándome por el Facebook, que en ese momento era lo que más se veía, me paseaba por el Facebook y me di cuenta que habían grupos de Facebook de la ansiedad. Nunca lo había visto y me metí y empezaba a leer a las personas y veía lo que ellos estaban comentando, me siento de esta manera, no sé qué me pasa. Y yo empecé a escribirle a estas personas, ¿no? Yo decía, bueno, déjame escribirle. Y empezaba a escribirle y le decía, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es tal y yo te puedo ayudar. Quizás, mira, pasé por este proceso y esto es todo lo que me ha funcionado. Y empecé a compartir todo lo que me había funcionado y lo hacía por grupos. De pronto llamaba a la persona de forma individual. En México, en Colombia, tuve muchísima gente en España, en las Islas Canarias, tuve mucha gente súper linda, República Dominicana también. Si me están escuchando todos, les mando un saludo. Les mando un saludo a Leslie, les mando un saludo a mi querida Mariela de República Dominicana, a Lina desde Colombia. Miren, tengo muchísimas anécdotas que contar con esas personas. A Andrew, que estaba en ese momento en las Islas Canarias, creo que ahora está en Londres. Mira, a mí me mandaban fotos. Yo te estoy contando esto y me estoy emocionando porque cuando yo hacía eso, a mí me mandaban fotos. Y mira, ya estoy trabajando y mira, me mudé y mira lo que me ha pasado y es tan bonito, nada más recordarlo, es súper emocionante y súper bonito porque empecé a compartir muchas de las cosas. De hecho, tenía hasta un grupo de WhatsApp donde nos fuimos agregando todos y compartíamos cosas para podernos apoyar. Entonces, ya después de casi 2 años haciendo esto, que lo hacía en mis tiempos libres, después de mi trabajo y todo, me voy del país, hago ciertas cosas y ese habla con tu ansiedad a mí me persiguió, ¿no? De alguna forma la gente seguía buscándome para poder conversar acerca de esto, me contaban de las herramientas, cómo les había funcionado, me contaban sus anécdotas y todo este tipo, y que ellos también estaban ayudando a otras personas y yo decía, oye, qué bonito el trabajo que se está haciendo. Prácticamente cuando llego al otro país, pues en ese primer trimestre no estaba haciendo nada en ese momento, tenía que seguir estudiando, haciendo otras cosas y lo continué haciendo, seguí buscando personas para ayudar y así estaba. Y todo esto era gratis, ¿eh? O sea, aquí no se cobraba nada. En ese momento yo decía, bueno, pero mientras yo pueda ir ayudando, ¿qué sucede? Que esto se convierte prácticamente en mi forma del día a día, ¿no? O sea, todos los días hablaba con personas, todos los días hacía esto y ya yo estaba terminando la formación aquí en Estados Unidos también. Así es que yo dije, yo creo que yo puedo hacer de esto una plataforma más grande donde pueda tener una comunidad, donde pueda seguir llevando este mensaje. Abro el Instagram, abro el canal de YouTube, abro todo esto, escribo mi primer libro, que eso fue un poco después, pero escribo mi primer libro. Ya lo venía escribiendo para contar la historia, para dejar como eso que me había ayudado también para otras personas y que las personas se pudieran identificar también con la historia, ¿no? Porque te parecerá loco, pero muchas de las personas muy cercanas a mí, incluyendo mis familiares,
se acercaron una vez a mí y me decían, sabes que yo me di cuenta que yo tenía ansiedad por escucharte, ¿no? Por escuchar la historia, por escuchar lo que dices a través de tus redes sociales. Y yo dije, creo que estoy haciendo algo que puede hacer una diferencia en todo esto. Así que, pues yo arranqué hace 7 años con esa plataforma, se convierte en Habla con tu ansiedad, pasé por muchos nombres, obviamente sí, pero siempre ha sido Habla con tu ansiedad y todo lo que se ha venido creando ha sido de Habla con tu ansiedad. De hecho, Flota es un podcast de Habla con tu ansiedad, Licencia para Vivir es un taller de Habla con tu ansiedad, el método Balance es de Habla con tu ansiedad y todo es como que desde la casa madre, ¿no? Pero me ha permitido conectar con tantas personas maravillosas, sobre todo con muchas mujeres. He tenido clientes hombres, pero me ha permitido conectar con tantas personas maravillosas donde les he podido ir ayudando y hemos ido paso a paso en todo esto. Y así, dentro de todo el trabajo que he venido haciendo, yo digo, y es increíble el cambio de la persona que llega la primera vez a lo que se llegan a convertir cuando empiezan a escuchar ese mensaje. Por eso es que yo quiero pedirte hoy que si tú estás pasando por un proceso de ansiedad, tú trates de escuchar el mensaje que la ansiedad te está trayendo. ¿Cuáles son los mensajes que la ansiedad te puede traer? Necesitas separarte de esa pareja. Voy a ser muy honesta y muy clara. Yo aquí no quiero tener tabú ni nada. Quiero ser honesta y clara con las cosas que te quiero decir. Puede ser que te tengas que separar de esa pareja que a lo mejor ya la relación no va. Puede ser que te tengas que salir de ese trabajo que a lo mejor te está estresando, te tiene agotada. Quizás no es lo que tú quieres. Quizás no te están tratando como tú quieres y ya eso te está llevando por el camino del estrés y la angustia, cariño, que a lo mejor no. Puede ser que estudiaste algo que tú no querías estudiar, pero lo hiciste por la sociedad, por lo que tus padres decían, y estás haciendo algo que a ti ni te ilusiona, ni te gusta, y te está quebrando. O sea, quiero que lo veas de esa manera. Puede ser que tienes que mejorar tu carácter. Puede ser que el mensaje de la ansiedad es, mira, no puedes seguir actuando de forma visceral y que todo viene desde la emoción y que no te estás dando cuenta del daño que esto te está haciendo. Puede ser que también te quiere enseñar y necesite enseñarte a tener un mejor manejo de la vida, a tener mejor manejo del estrés, de la percepción de vida que tienes en este momento, porque ya los niveles de cortisol y adrenalina constantes en tu cuerpo pues ya no son de lo más sano. Porque sí quiero dejar esto muy claro, el cortisol y la adrenalina la necesitamos y son completamente sanas, pero en mucho tiempo a nivel elevado y en estado prolongado, pues la verdad es que no. Allí sí es verdad que no son para nada sanos. Entonces, pueden ser también, el tema de no saber soltar, ¿sí? Yo tuve una cliente, mira, hace mucho tiempo, y esto te lo cuento muy rápidamente ya para ir cerrando todo lo de este episodio. Yo tuve una cliente hace bastante tiempo en realidad, hace como 5 años creo yo. Ella hoy está en Nueva York, está bella, preciosa, hermosa con sus niños, una mujer preciosa, que ella cuando me contacta por el tema de la ansiedad era porque había fallecido su mamá. Y mientras estuvimos trabajando, hicimos una historia, hicimos una bitácora y todo esto, yo me di cuenta en la primera sesión que el tema de su ansiedad no venía exactamente por el tema de que su mamá había fallecido, sino que había algo más. Y ese algo más eran creencias. Y te las explico rápidamente porque es una sesión bastante privada, pero el tema estaba en que ella pensaba que era por el duelo de su mamá y cuando fuimos indagando, resulta que toda la vida ellos vivieron en la misma casa con mamá. Y resulta que había un altar y ahí estaban las virgencitas, pues todas las cositas que su mami tenía ahí en ese momento, la virgencita, su Cristo, todo. Y ellos todos los días antes de salir se paraban en ese altar, rezaban y la mamá, por supuesto, protectora como toda mamá, siempre decía que Dios los proteja, que los libre de todo lo que hay malo allá afuera, porque la gente es mala, que no les pase nada, que todo esto. Y ya una vez después de haber hecho el rezo con mamá en el altar, pues ya se iba. Listo. Mamá fallece, una persona ya estaba mayor, mamá fallece en ese momento y todo, entramos en la fase del duelo, de todo este proceso, pero después empiezo a sentir mucha ansiedad. Cuando nos dimos cuenta, porque esto es un trabajo, no es que yo te cuento y te digo, es que entre ambas hacemos el trabajo. En el escrito, cuando ella está haciendo su escrito, ella se da cuenta en ese momento y dice, ya va, es que hay una creencia que tengo yo aquí, que claro, como mi mamá no está y yo no soy de a lo mejor pararme yo en el altar y hacer todas estas cosas, siento que estoy desprotegida, siento que algo puede pasar, siento que algo, y así sucesivamente, y eso tú no te vas dando cuenta en ese momento, pero eso genera ansiedad. Eso puede generar piquitos de ansiedad, piquitos de angustia, ¿no? De que hay algo allí, pero que tú no sabes identificar. Por eso es que siempre les digo, traten de buscar ayuda cuando ustedes puedan y si está en sus medidas. Busquen a un profesional que les pueda ayudar, que pueda trabajar de la mano con ustedes, que no solamente sea para escuchar, sino para que puedan interactuar. La escucha es importantísima. Tenemos que escuchar cada uno de los casos y que tú te sientas escuchado, pero que también tengas herramientas de trabajo para poder ir avanzando.
Luego de eso hicimos un trabajo pues maravilloso y listo, su ansiedad pues nada, se despidió. Me imagino que habrá momentos donde ella la sentirá, pero es una ansiedad que es la normal, una emoción normal que nosotros sentimos ante cualquier situación, pero ya no es esa ansiedad prolongada que te está de alguna manera restando la calidad de vida. Así que yo quiero pedirte hoy que tú evalúes eso, que comprendas lo que es la ansiedad, que comprendas al sistema nervioso, es súper importante, que sepas que te genera ansiedad, que te adentres, ¿sí? Que saltes hacia adentro un momento, porque definitivamente es la única forma. Mira, sentirnos vulnerables no nos gusta, pero te digo algo, es la mejor forma que nosotros tenemos para entrar allá adentro y para conocernos de verdad, desde la vulnerabilidad, desde el cómo yo me siento, cómo yo estoy llevando mi vida, cómo yo hablo, cómo yo pienso, ¿sí? Esos 4 pilares que es tan importante. O sea, quiero que lo evalúes y lo puedas ver en ti, y si tienes cualquier duda, déjamela saber. Me puedes escribir al correo que te dejo aquí abajo en la información, de donde quiera que me estés escuchando. Si me estás escuchando en Spotify, te cuento que esto también lo tenemos en YouTube, humildemente en nuestro video y en nuestra plataforma, estrenando nuestro nuevo sign, y puedes dejarme pues todo lo que tú necesites, el requerimiento, aquí abajo en los comentarios, o déjame una pregunta en Instagram, o cuéntame a través de cualquiera de las redes que te dejo aquí abajo, y yo con muchísimo gusto te voy a leer. Además que me encanta mucho leerte, porque así también conectamos y puedo conocer un poco tu historia, quizás te puedo dar apoyo en ciertas cosas que tú necesites allí, que yo las tenga a la mano. Y no me quiero despedir de este episodio sin antes contarte algo que preparé y que hice durante casi 1 año y medio, porque cuando yo pasé por ese proceso de ansiedad, yo decía, a mí me hubiese encantado tener algo así, porque sí es cierto, tú vas a tu médico, vas a tu especialista, pero no tienes a lo mejor acceso a esa persona 24/7 para hacerle una pregunta, o cuando te sientes de pronto con malestar o que algo está sucediendo allí. Y yo dije, yo hubiese necesitado algo así y me encantaría hacerlo, y así fue que lo hice. Inicialmente dije que lo iba a hacer en videos para hacer como un taller o un curso, pero dije, no, necesito que esta persona se sienta acompañada en todo momento. Y muchas veces no tenemos tiempo para ver el video, pero sí nos podemos poner unos audífonos e inmediatamente empezar a escuchar toda la información que nosotros tengamos allí. Son audios. Te voy a presentar el método Balance, que es un programa de acompañamiento en audios, completamente en audio, para que tú puedas escuchar donde y cuando quieras. Lo he dividido en diferentes módulos, justamente para que tú puedas ir paso a paso, y la misma plataforma te va a guiar y te va a llevar para que puedas comprender a la ansiedad, para que puedas comprender el proceso, para que aprendas a aceptar y a permitir, para que conozcas tu cerebro, para que tengas todas las herramientas del cómo llega, cuál es el león de tu ansiedad, y tú lo puedas evaluar. Y es que es un programa que no solamente es para acompañar a personas que están pasando por ansiedad, es un programa que nos sirve justamente para conocernos, para adentrarnos y evitar que la ansiedad en algún momento nos toque la puerta, porque la información es lo que va a hacer que la ansiedad pues ni siquiera se llegue a asomar. Mientras más tú vayas conociendo, muchísimo mejor para ti, y por eso lo dividí así en estos módulos. Vas a encontrar un kit de emergencia también, que lo creé justamente porque cuando pasé por ese proceso me di cuenta que yo estaba necesitando quizás en ese momento hablar con alguien de acuerdo a lo que estaba sintiendo, y no podía en ese momento. Entonces creé justamente estos audios para acompañarte si sientes palpitaciones, si sientes alguna taquicardia, si de pronto te estás sintiendo extraño y estás en la calle. Simplemente abres tu teléfono, te colocas tus audífonos y le das play a tu audio y listo. Ahí vas a estar mi voz y te voy a estar acompañando durante todo ese tiempo. Vas a conseguir también meditaciones para dormir, para aliviarte cuando te levantes en la mañana, mientras estás haciendo tus quehaceres, audios que te llevan al balance y a la calma. Y lo más interesante de todo esto es que aunque tengas el teléfono bloqueado, tú vas a poder seguir escuchando esos audios. La intención de todos ellos, son más de 55, es que los puedas escuchar cuantas veces sea necesario, porque recuerda que nosotros aprendemos desde la repetición constante. También en cada módulo vas a encontrar guías PDF, por supuesto que sí. Acuérdate lo que te comenté antes, que escribir y bajar la información. Cada vez que vayas escuchando ciertos módulos vas a tener unas actividades de acuerdo con lo que escuchaste en ese momento, y que te tomes el tiempo para hacerla. Una actividad esta no te toma ni siquiera más de 10 minutos y estoy segura que te va a brindar la oportunidad de encontrar muchísima información allá adentro. Así es que ese método pues ya va a estar disponible a partir de esta semana. Estate atento, estate atenta. De igual forma, si estás en la lista de los correos electrónicos, te lo voy a hacer saber por allí, lo voy a hacer saber por las redes sociales. Si a ti te interesa saber de este método, mándame un correíto o escríbeme por las redes sociales: Silvia, me interesa saber de esto, y yo te aseguro que te voy a contactar para que conversemos un poquito y hablemos de todo lo que ese método trae como tal. Es un solo pago y lo vas a tener de por vida. Vas a tener acceso a tu plataforma con tu clave y tu usuario, y es como una aplicación para ti, un programa de
acompañamiento porque ya tú no tienes que vivir este proceso en soledad y te aseguro que te va a ser de mucho beneficio. Otra de las cosas que quería compartir contigo rápidamente es que si estás en la ciudad de Orlando, este 17 de septiembre vamos a tener el primer taller de licencia para vivir, donde vas a aprender, vas a conectarte, vas a relajar y además te vas a divertir todo en un mismo lugar. Vamos a estar 4 horas aprendiendo de nuestros 4 pilares, conectar con nosotras, trabajar un poco las creencias y moverlas, mover esos resultados que nosotros hemos tenido, por supuesto que adentrarte a conocerte y saber si la ansiedad de alguna forma te ha ido tocando la puerta y que la puedas despedir en ese momento. Un trabajo de introspección, un trabajo que te invita a convivir contigo, y aunque creas que quizás vas a aprender mucho de mí, vas a aprender mucho más de ti, eso te lo puedo asegurar. Y además de eso vamos a tener un refrigerio, vamos a tener regalos sorpresas y un certificado que nada más te lo vamos a dar en ese taller. Tú nunca has tenido un certificado como ese y yo quiero que tú te otorgues esa licencia para vivir. Este taller está dirigido a mujeres y toda la información la puedes conseguir también en mi página web, por ahí va a estar todo. Puedes hacer incluso tu inscripción en 2 pagos porque a mí me gustan las cosas fáciles, cómodas y fluidas, y esto no podía ser la excepción. Puedes hacer tu inscripción y tu pago en 2 cuotas y allí te veo el 17. Regálate una tarde, regálate un espacio y te doy después toda la información de lo que tienes que hacer antes del taller, porque tiene una información importante que no nos podemos saltar. Yo me despido en este episodio, yo me despido el día de hoy de haberte contado mi historia, de haberte contado en todas las cosas que estoy haciendo en este momento, y que estoy segura que todo apunta a la ayuda, todo apunta a lo que estamos haciendo. Me siento feliz por todo el proyecto, por todas las cosas que se están moviendo en este momento y por poder seguir ayudando a personas, llevándote el mensaje y seguirlo viendo desde la manera en la que lo veo, no en la forma densa, no en la forma negativa, sino esto es un proceso y tenemos que aprender a llevarlo. Así es que yo te envío un abrazo enorme y bien apretado, espero que te llegue. Yo soy Silvia Rodríguez, Life Coach especializada en ansiedad emocional. Si es la primera vez que me escuchas, fundadora de Habla con tu ansiedad y la creadora del método Balance que te acabo de comentar. Me despido y como siempre te envío otro abrazo enorme y bien apretado, porque no puede ser uno, tienen que ser 2. Nos vemos en el próximo episodio. Si te ha gustado este episodio, compártelo y así vamos a ser muchos más los que vamos a estar flotando con el proceso de la vida. Si deseas leer el libro Habla con tu ansiedad, está disponible en Amazon y todos los talleres, productos y servicios los encuentras en soysilvia.net. Flota es un podcast de Habla con tu ansiedad.